El contrato de promesa es un acuerdo de voluntades por medio del cual una parte o ambas, según sea el caso, ya sea unilateral o bilateral, se obliga a celebrar un contrato futuro para realizar un acto futuro cierto, posible e ilícito, en razón de un evento futuro denominado condición. Las partes que intervienen en dicho contrato son el promitente, que es quien o quienes prometen realizar un contrato futuro, y el beneficiario, que es a favor de quien se ha realizar el mismo. En el caso del contrato de promesa bilateral, ambas partes son tanto prometientes como beneficiarios. Los requisitos del contrato de promesa son los siguientes: solemnidad, que el contrato conste por escrito; eficacia, que el contrato no pacte de realización de un contrato futuro de las leyes reputen de ineficaces; una compraventa entre cónyuges, una sociedad conyugal donde no hay división de bienes, por ejemplo. El plazo. El contrato debe establecer un plazo determinado para el cumplimiento de la obligación futura. Las especificaciones. No solo debe tener los hechos futuros a realizarse por las partes, sino explicar al menos de manera general las obligaciones futuras a pactarse en el nuevo contrato. Los elementos del contrato de promesa son: 1. El consentimiento. No solo se necesita el consentimiento para realizar el acto de promesa, el contrato de promesa, sino el compromiso a realizar el contrato futuro. El objeto. El objeto puede ser que el contrato prometa que a futuro se va a pactar el dar, hacer o no hacer un hecho o un contrato. Los elementos de validez deben de ser la capacidad, que los sujetos que intervienen deben de tener capacidad legal plena para obligarse en los términos del contrato. La voluntad debe ser libre y consciente, que no intervenga vicio alguno como el error, el dolo o la mala fe. La licitud. Tanto el objeto como el motivo y el fin del contrato deben ser lícitos. La formalidad. Siempre debe constar por escrito el contrato de promesa. Su clasificación son unilateral y bilateral. Los unilaterales, solo una persona se obliga, y en los bilaterales quedan obligadas ambas partes. Según el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 2545, nos dice que el contrato de promesa, además de satisfacer los requisitos esenciales y de validez de los contratos para obligar, debe de: 1. Constarse por escrito; 2. Expresar los elementos característicos del contrato cuyas celebraciones promete practicando las bases; 3. Limitarse a un cierto tiempo. Como habíamos mencionado anteriormente, este contrato puede ser unilateral y bilateral. En el primer caso, unilateral se le llama así porque el promitente o la parte es la que se obliga, y el beneficiario es el que recibe la promesa. En el segundo caso, ambos son los promitentes y ambos son los beneficiarios. La falta de cumplimiento del contrato celebrado, ya sea de forma unilateral o bilateral, puede traer como consecuencia la ejecución forzosa consistente en la realización del contrato definitivo. En el último de los casos es firmado por un juez. En relación al contenido, por regla general el contrato es gratuito. Sin embargo, podría pactarse una prestación económica por el solo hecho de obligarse a celebrar un contrato. Esta prestación no debe ser abonada o considerarse como parte del precio, pues se convertiría en una compraventa en abonos. Dentro de los diferentes tipos de contratos civiles, vamos a encontrar el de la promesa en los contratos preparatorios. En los tipos de promesa encontramos la promesa de venta. En esta es un contrato por el cual una persona se obliga a vender una cosa y la otra está conforme con esa obligación, pero sin obligarse a comprarla. Existe solo obligación para el propietario, que es el único que es el obligado a venderla. Encontramos también la promesa de compra. Es el contrato en el que una persona subida comprar una cosa por un precio determinado sin que la otra se obligue a venderla. Sus efectos son iguales a los de la promesa de venta, pero en sentido inverso. Y tenemos a la promesa de compraventa. Es un contrato por el cual las partes se obligan una a otra a comprar y la otra a vender una cosa en específico, a cierto precio y en un determinado tiempo. O en términos más sencillos, es aquel en que las partes se obligan a celebrar un contrato de compraventa dentro de un cierto término.
Las promesas de venta y de compra son unilaterales y la promesa de compra-venta es bilateral. En caso de que se halle un incumplimiento de la promesa, cualquiera de los beneficiarios puede exigir al prominente el cumplimiento del contrato de promesa, que es la celebración del contrato definitivo. Si éste se rehúsa a firmar los documentos necesarios para dar forma a negar al contrato concretado, los firmará un juez en su rebeldía a solicitud de aquel. Si la cosa ha pasado por título oneroso de propiedad de un tercero de buena fe, la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo en todos los daños y perjuicios que se le hayan originado a la otra parte. Y con esto concluimos el contrato de promesa. El contrato de compraventa mercantil es un contrato por medio del cual uno de los sujetos contratantes, al que vamos a denominar vendedor, se obliga a transferir alguna propiedad de un objeto mueble o inmueble o de un derecho a otro sujeto, que denominamos como comprador. Se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, con ánimo de lucrarse en la reventa o con el propósito directo y preferente de transferir. La naturaleza jurídica de este contrato se extiende a estos puntos. Debe de ser consensual. Se perfecciona mediante el consentimiento de dos personas naturales o jurídicas. Las partes expresan su voluntad en tres asuntos fundamentales: la mercancía, el precio y el propósito de celebrar el contrato. Otro, el principal. Es un negocio jurídico con objetos propios e independientes. No depende de más nada para que se perfeccione y surta todos los efectos y fines para los cuales ha sido firmado. La bilateralidad perfecta. Deben de intervenir dos partes, el comprador y el vendedor. Es un documento firmado por dos personas donde se delimita la responsabilidad de cada una de ellas. Debe de ser también oneroso. Significa que debe de haber una media de dinero. Da lugar a costos y gastos que son amparados monetariamente. Cada una de las partes les persigue a obtener un beneficio futuro. Debe de ser traslativo de dominio. Llevar implícito la transmisión de la propiedad, o enajenar o adquirir. Debe de ser nominado y típico, regulado dentro de las legislaciones mercantiles. También debe de ser conmutativo. Existen dos responsabilidades y obligaciones mutuas. El contrato se hace sobre mercancía determinada y a un precio cierto. Debe de ser también sinalagmático, constituido por obligaciones recíprocas e interdependientes. Ambas partes deben de cumplir sus obligaciones mutuamente. Los elementos reales. Debe de tener un precio. El precio debe de ser cierto, determinado o determinable y consistir en dinero o signo que lo represente. La determinación del precio puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Los elementos del contrato de compraventa mercantil. Otro de los elementos reales son la cosa. Debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, existir en la naturaleza y estar en el Código de Comercio. Puede ser objeto del contrato de compraventa las cosas futuras. Las obligaciones del vendedor deben de ser las siguientes: responder por evicción y saneamiento. Hay evicción cuando el que adquirió una cosa es privado de todo o parte de ella, por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a lo adquirido. Otra es que debe responder como depositario. Desde el momento en el que el comprador acepte que las mercancías vendidas queden a su disposición, se tendrá que virtualmente recibir de ellas y el vendedor quedará con los derechos y obligaciones de un simple depositario. Otro es pagar los gastos de entrega. Dentro de los derechos del vendedor existen la rescisión o cumplimiento. Una vez perfeccionado el contrato, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere la rescisión o cumplimiento del contrato y la indemnización además por los daños y perjuicios. Dentro de los daños y perjuicios, además de la acción penal que procede, existirá al perjudicado la acción para reclamar los daños y perjuicios contra el contratante que hubiese procedido con dolo o malicia en el contrato o cumplimiento del mismo. Las ventas mercantiles no se rescindirán por causa de lesión,
pero el perjudicado, además de la acción criminal por no haber aceptado su obligación, se le asistirá de los daños y perjuicios, como habíamos mencionado, ya que si hubiese procedido por fraude o malicia en el contrato de su cumplimiento. Mientras que las mercancías vendidas estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, este tendrá preferencia sobre ellas con respecto a cualquier acreedor para ser pagado de lo que se le alude por su cuenta, al precio de las mismas. Los depósitos y las ventas públicas, a que hubiere lugar en la ejecución de las compraventas mercantiles, serán por una autoridad judicial. La regulación del Código de Comercio en el derecho civil se encuentra en el mismo código, en el título sexto, capítulo 1 de la compraventa, que parte del artículo 371 al 387, y en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, en el subtítulo segundo de la compraventa, del capítulo 1 al capítulo 7, en los artículos 2548 al 2601, y en el Código Civil Federal, título segundo, capítulo 1 al séptimo, artículos 2248 al 2322. Y con eso concluimos lo que es el contrato de compraventa mercantil.